Hermanos, se llegó la hora, sean todos bienvenidos a este lugar de adoración a nuestro Padre Celestial, también a nuestros amigos de Facebook, bienvenidos, gracias por estar con nosotros a través de esta transmisión. Vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos, vamos a dar gracias, vamos a cantar, vamos a animarnos, a fortalecernos con los cantos también, a través de la oración y también con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Tenemos también 2 cantos señalados en el pizarrón y después vamos a dejar el lugar a nuestros hermanos que dirigen la comunión para que nuestros hermanos que no lo pudieron hacer por la mañana lo hagan en ese momento. Bien, hermanos, pues lo dejamos todo en las manos de nuestro Dios, lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y así comenzamos. Vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre y buen Dios, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos una vez más, Padre, porque nos da la bendición de volver a regresar a este lugar de reunión para adorarte y glorificar tu santo nombre. Vamos a cantar, Padre, vamos a cantarte alabanzas, vamos a elevar oraciones, vamos a meditar en tu palabra, esperando, Padre, que todo lo que hagamos sea agrado de tus ojos. Gracias, Padre, porque nos permites fortalecernos con tu palabra. Gracias porque también nos permite recibir el consuelo, el ánimo, que solamente a través de tu Hijo Jesucristo, a través de tu palabra podemos obtener. Bendice, Padre, esta congregación, bendice nuestros planes y sé, Padre, con nuestro hermano Alberto que nos va a traer el mensaje en esta tarde para que tú le des esa sabiduría de lo alto, para que lo puedas poner aquí en esta tarde, que lo podamos entender, comprender y sobre todo para aplicarlo en nuestra vida diaria. Sé con esta congregación y también perdona nuestros pecados. Todo lo dejamos siempre en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Número 200, hermanos. No, Dios. Número 200. Vamos a cantarlo. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Número 2, hermanos. Canta, oh buen cristiano. Número 2. Cantemos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, hace camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mar así resiste
conectar por la mañana para participar en otra cena. Les voy a pedir que se pongan de pie para que se van a ministrar. Leyendo la porción de la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23, dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Palabra de Dios. Vamos a hacer la oración por el caso y la hora. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que mora en el cielo, santificado sea su nombre. En esta bendición por este pan sin levadura, y cual hacemos en memoria de su amado Jesucristo, que murió en el día de cruz del Calvario para renunciar sus pecados, por lo cual le pedimos que bendiga hoy día a los hermanos que van a participar de este mandamiento. Todo eso lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, su Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar por poco. Padre nuestro que mora en los cielos, nuevamente nos dijimos separar la oración. Agradecidos porque nos permite participar de este mandamiento de este hijo de David, el cual la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, por lo cual pedimos que lo bendiga y que bendiga a cada uno de los hermanos que van a participar de este mandamiento. Se lo pedimos, lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pasamos por un mandamiento más, que es la prueba, dice en 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente le llegará. Cada uno hará como con de corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama la hora alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a orar por hoy. Nuevamente, Padre, recibimos gracias para tener la bendición por esta oferta que se va a levantar esta tarde. Pidiendo al Padre que bendiga sus trabajos, el sostenimiento, la fuente donde proviene, que bendiga a cada uno de los hermanos que van a participar del entrenamiento. Los que no pueden hacerlo, Padre, les sabe los motivos, Señor. Gracias le damos, Padre, porque hasta el día de hoy nos ha bendecido grandemente, y todo eso lo pedimos y se lo rogamos no sin antes. Pide que bendiga a los hermanos que también se lo ofrenda, para que así, Padre, sea usada de corazón y una voluntad, Señor. Todo eso lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Quién cambio lugar a los hermanos? Hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Me gusta aquí con ustedes. Vamos a continuar con el estudio Conociendo la Iglesia de Cristo, así le titulamos. Y decíamos la semana pasada cómo conocemos la iglesia. Algunos hermanos me comentaron cómo conocí la iglesia, cómo la entendieron. Y no nada más es conocer la iglesia de cómo yo llegué a ella, sino cómo conocemos también la iglesia. Por eso es que estamos viendo, primeramente veíamos los datos generales de la iglesia, cómo fue creada, o vamos a ver por qué se escribió la Biblia, por qué se escribe de una forma, por qué el Pentateuco, por qué la Torá, todo esto. Es conociendo la iglesia para entender un porqué. También esto nos va a ayudar a que nosotros podamos decirle al no creyente o a aquel que está iniciando en la iglesia del Señor, qué es la iglesia, cómo la conocemos, cómo se ha entendido a través de la historia, a través de la humanidad, y cómo se ha entendido también desde que la iglesia se estableció en México o en América también, porque este tipo de cuestiones, algunos dicen, la iglesia de Cristo es igual que otra iglesia de España, porque en España esto, de dónde vienen esas raíces del estudio, porque tenemos lo que decíamos, vamos a ver más adelante, por qué la Biblia está organizada de esta manera, que decíamos. Un paréntesis de esto, que no lo mencioné la semana pasada, decíamos los libros que no se han escrito en la Biblia, en esta Biblia, pero que sí eran parte de la historia. ¿Cuáles libros decíamos, hermanos? Macabeos, y no comenté, se me olvidó, lo metemos aquí en este resumen. ¿Por qué no está? Si lo vemos históricamente, que sí pasó, sí estuvo. ¿Dentro de qué periodo se escribieron estos libros? ¿Dentro de qué periodo de la Biblia o de la historia Antiguo Testamento se escribieron estos libros que pasaron estos sucesos? Hay un lapso de 500 años aproximadamente que se llama el silencio de Dios. Desde el último escritor, que no está organizado como vemos aquí, digamos que desde Malaquías, pues, si lo vemos del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, hay un silencio de Dios de aproximadamente 500 años, que está profetizado también. En este lapso es cuando pasan estos sucesos de los macabeos que se rebelan contra los gobiernos, que los macabeos eran una familia sacerdotal, que se rebela contra los gobiernos porque este gobierno, que era griego, después fue romano, se metió al templo, empezó a hacer cosas en el templo. Entonces, por eso no se consideran históricamente, y lo vemos en el canon después, y cuando las personas eligieron acomodar la Biblia como está, dijeron, pues no son históricos, no habla Dios, no mencionan a Dios como tal, en estos libros no dice Dios que les ordena algo, pero sí es parte de la historia de los judíos. ¿Podemos tomarlo como historia? Sí. ¿Vamos a entender los judíos? Sí. Pero por eso no estaban aquí. Bien, vamos a ver el tiempo que nos permita el día de hoy, ¿por qué se escribió la Biblia? ¿Por qué se escribió desde digamos, la antigüedad? ¿Por qué se le permitió? ¿O por qué Moisés, el Pentateuco? ¿Por qué se escribió los jueces? Todo eso. Decíamos en la semana pasada también que la Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años aproximadamente por diversos autores inspirados por Dios, desde Moisés, que fue primero, hasta Juan el apóstol, hasta los Antiguo Testamento, una diferencia de 1500 años. Ya dijimos que la palabra Biblia, ¿qué quiere decir Biblia? Libros, biblioteca, conjunto, y ya se toma religiosamente como algo espiritual, como la Santa Biblia, los santos libros. Ya no existe antes, había un pueblo, una ciudad que se llama Biblos antes, pues nos va a entender esto. Entonces, diversos autores con el propósito de revelar la voluntad de Dios para la humanidad y dar a conocer el plan de salvación, que no se menciona como tal, pero si ahora analizamos la Biblia, sabemos que el plan de salvación, ¿dónde empieza el plan de salvación, hermanos? Desde Génesis. Desde Génesis está el plan de salvación. No dice Dios, tengo un plan de salvación para el hombre. Hace referencia, lo da a entender y se cumple el plan de salvación con la llegada del Señor Jesucristo. Los libros fueron redactados en diferentes épocas y circunstancias
pero mantiene un mensaje central, la relación de Dios y el ser humano, que es aquí donde decimos que algunos libros no entran porque no hay una relación de Dios con el hombre. Y vemos también, decíamos, 1500 años, 66 libros, los autores, casi, digamos, 50 autores, y hubo unos que nunca se conocieron, algunos fueron contemporáneos, otros no, otros ni siquiera escribieron, pues son mencionados, y vemos que todo se relaciona perfectamente. Hay una imagen, no se la han visto en internet, hablando de por qué escribió la Biblia, donde hacen un estudio, hacen una línea de tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hacen como si fueran líneas que se van conectando, y todos los versículos que se conectan dentro de la Biblia. Entonces se ve un mundo, un mapa, donde líneas atraviesan por todos lados, quiere decir que hay conexión. ¿Qué otro libro podríamos decir que tenga conexión entre sí? No, pues no hay. A lo mejor actualmente se hace un libro de una novela o una película que hemos visto, pues las van haciendo y las van haciendo de las conexiones de las películas, pero en este caso ningún otro libro ha sido creado de esta manera. Entre las principales razones que se escribe o que entendemos que se escribe la Biblia, pues decíamos ahorita, revelar quién es Dios. Desde el principio de Génesis vemos el carácter, el poder y amor, la justicia y la santidad de Dios, de su Hijo después, lo que es la iglesia. También se escribe, porque así lo hizo como mandato Dios, conservar la historia primeramente del pueblo de Israel, que se fue mezclando como actuó, por eso leían, por eso recordaban todo, y lo siguen haciendo los judíos. Registrar la ley y las enseñanzas divinas. Recordemos que el pueblo empezó a registrar las leyes o a hacer las leyes, pero la misma escritura dice porque el pueblo era necio y quería eso. Después empezaron a hacer leyes, los reyes y todo eso, porque el pueblo lo quería. Se anuncia el Mesías, también desde el Génesis. Se fortalece la fe de los creyentes, los primeros creyentes, digamos, los judíos, el pueblo judío, después los primeros cristianos. Ofrecemos una enseñanza, corrección y esperanza y consuelo también. Después en el Nuevo Testamento, cuando empiezan a escribirse el Nuevo Testamento, es una forma de guiar a la iglesia mediante las cartas apostólicas, como se les conoce, o las cartas generales, que también se les dice así, y enseñan la doctrina y principios de la vida cristiana, que es aquí en el punto cuando llegamos más adelante, o llegamos a lo que es la iglesia de Cristo. ¿De dónde tomas tú la base? Por eso necesitamos conocer la iglesia de Cristo, por eso necesitamos conocer por qué se escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos la doctrina y la enseñanza para saber qué es lo que debemos hacer. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los mismos judíos decían, Jesús es el Mesías o no es el Mesías, y le preguntaban. ¿Y a dónde tenían que recurrir? Cuando les pregunta Jesús, recuerdan esa parábola que le hizo una pregunta y le decían, si le preguntamos esto, nos va a decir por qué lo hiciste. Y si le preguntamos esto, ¿por qué lo hiciste? ¿A dónde tenían que recurrir los principales cuando se enfrentaban con Jesús? A las Escrituras. Y ellos sabían que Jesús decía la verdad y tenía entendimiento, pero ¿qué pasaba? Por temor al pueblo y no por temor a Dios, que decían, pues no sabemos, no vaya a ser que a lo mejor está cierto, mejor no hablen de Jesús, le decían a los apóstoles, vayan si no hablen de Jesús. Pero ¿dónde sacaban la base? De las Escrituras. Por eso es necesario que entendamos aquí. Entonces, la guía de la iglesia, ¿dónde dice esto, hermano? Es decir, ¿por qué debemos hacer esto? La Biblia dice, podemos empezar una discusión, pero nos basamos en la Biblia. Y me refiero a discusión cuando empezamos a decir, no, hermano, es que hay cosas doctrinales que sí son doctrinales, y hay cosas de la congregación que no son doctrinales, pero podemos tomar la base. Díganme un ejemplo de una cosa doctrinal que tenemos que hablar en la Biblia, sí o sí. Algo doctrinal de la Biblia que sí o sí lo tenemos que tomar. La comunión. ¿Dónde viene? En la Biblia. ¿Qué dice? El primer día de la semana, pues, tenemos que conocer la Biblia, la Escritura, tenemos que conocer. Dentro de lo que usamos ahorita, algo que no sea doctrinal, que no viene en la Biblia, pero que lo hacemos conforme a las Escrituras. El horario, más. La evangelización, ¿cómo lo llamo? Lo he dicho hermanos varias veces. La Escritura no dice cómo vamos a evangelizar, pero tomamos la base de evangelizar. O sea, no nos dice la Biblia, usted tiene que reunirse a las 6 de la mañana fuerzas, a la salida del primer rayo del sol, al oscurecer. Tomamos una base y tenemos que a veces sea todo el día o a tales horas,
lo vamos a usar. No es doctrinal, no lo usamos. Pero la comunión, el evangelizar, todo eso ya es doctrinal. Ahí sí tomamos la base y vemos de dónde se escribió esto. O sea, son ejemplos así. Entonces, entendemos contextos bíblicos, el por qué se escribió la Biblia. Primeramente, el Antiguo Testamento, Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué se escribieron? Dice ahí, para enseñanza, para una paciencia, que esta paciencia fue de un largo tiempo, con la paciencia a la espera de la salvación y la consolación de las Escrituras. Entonces, fueron para enseñar en algo. Y dijimos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que debe venir, el ejemplo que te iba a seguir, según el plan de Dios para con el hombre. Segunda de Timoteo 3, 15, 17. Dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Aquí con Timoteo dice, desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles Sagradas Escrituras eran? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, apenas están escribiendo los apóstoles las cartas, pero dice, esto te va a ayudar para la salvación en la fe. Tienes que entender lo que viene aquí. Dice, y confirma aquí después en 16, todo lo que escribe Dios es inspirado por Él. ¿Para qué? Para enseñar, para recibir, para corregir, como dice ahí, una inspiración de Dios. ¿Qué decíamos que tienen en común todos los escritores? Una inspiración de Dios, los escritores de la Biblia. No se conocen algunos, pero fueron recibieron esa inspiración. Decíamos, ¿por qué Moisés conocía Génesis si no estuvo en la época de Génesis? Bueno, porque Dios le inspiró para escribir las cosas como eran. Ahí es donde entendemos la inspiración de Dios. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y si leemos ahí también el 23, dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué fue escrita? Porque hubo una transgresión, hubo algo que se hizo mal desde Génesis, y lo decíamos hace unos momentos, y porque el mismo pueblo transgredió las cosas y tuvo una necesidad de hacer cosas. Decía la Escritura, ¿por qué Moisés escribió o por qué se les permitió el divorcio al pueblo judío? Por su necesidad y su transgresión. ¿Por qué se les permitió que tuvieran el rey? Por su necesidad y por su necesidad de ser como los demás pueblos y no seguir el plan de Dios. Y les dijo Dios, le va a pasar esto y esto. No importa, si lo vamos a hacer. Entonces, es necesario entender esto. El Antiguo Testamento fue escrito para una salvación a futuro, no una salvación presente en este momento. Lamentablemente hay gente que sigue viviendo bajo el Antiguo Testamento y hay gente que vive bajo el Antiguo y el Nuevo Testamento, que lo mezcla para vivir según una conveniencia, que es lo que hacen los judíos. Hacemos las leyes, cumplimos lo que dice, pero no vivimos bajo la ley de Dios. Lo veíamos en las clases de los romanos o en clases pasadas. ¿Qué hacía el judío? ¿Sabes qué? Pues tengo que cumplir por decreto, como dice a mis padres, pero no quiero, mejor digo que eso es para Dios, pero tampoco es para Dios, no cumplo con mis padres ni con mi Dios, y hago la ley según yo quiero. Y el sacrificio lo hago como yo quiero. Empiezan a hacer las transgresiones que Dios después ya no permite. Por eso viene la nueva ley. Y ya todo estaba planeado. Y el Nuevo Testamento también nos dice que es para una salvación presente en cuanto a la venida de Jesucristo. Y primeramente nos dice en Juan 20,
versículos 30 y 31, dice, y ahí dice el propósito del libro como título, si lo que hemos llamado quizás en sus Biblias, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice Juan, Jesús hizo muchas cosas, pero no lo hacemos, no ponemos todo, ¿por qué? Esto es suficiente, dice, esto que está por eso es suficiente. Aún así, y dice la Escritura también, los mismos judíos, los mismos discípulos, estando con Jesús, dudaban y no creían en Jesús en algunos momentos de la vida con Jesús. Si nosotros teniendo esto, dudamos, pues ¿qué más vamos a creer si nos ponen todos los milagros? ¿Qué otro milagro se les hubiera ocurrido, hermanos, a lo mejor que no viene aquí que hubiera hecho Jesús? Díganme un milagro que dije que ahora pues Jesús lo hizo. Y les aseguro que leyendo ese milagro no hubieran creído todavía los judíos. Les voy a poner un ejemplo. Jesús ascendió al cielo, Jesús voló. Caminó sobre el mar. No dice la Escritura, no diga que lo que yo te no. Un ejemplo, Jesús a lo mejor se levantó, levitó, hizo algo en el cielo. No viene en la Escritura. ¿Aún así creen que los judíos hubieran creído con esto? ¿Los primeros cristianos? No, se pone todo esto y hasta aquí ponemos, ahora dice Juan, pues escribo, no son 20 capítulos, no son 30, son 40, 50, contando todos los milagros del Señor Jesús, y así vamos a creer. Tenemos las Escrituras, mucha gente tiene todo esto, no cree, mucha gente que vio a Jesús y estuvo con él, no creyó. Entonces, ¿para qué? Dice, ¿para qué escribimos más? Con esto es suficiente para que creáis en el Señor Jesucristo. También está en el Nuevo Testamento, relacionado con esto, nos habla acerca de exhortar a los cristianos para que vayan en la santidad y exhortar también para que sirvan a la iglesia y al prójimo. La Escritura nos dice que debemos servir a la iglesia y servir al prójimo. Dentro de esto, hermanos, también en cuanto a por qué se escribió la Biblia, debemos de entender que hay grandes mandamientos que se nos dan. Ahorita decíamos en cuanto a cuestiones doctrinales, se escriben cosas de doctrina en el Nuevo Testamento que debemos de cumplir. Se escriben cosas de doctrina en el Antiguo Testamento, o si quieren decirlo doctrina, o ley para los judíos, que tenían que cumplir. En este caso, aparte de la doctrina, tenemos mandamientos. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios por todas las cosas. Amar a tus padres, amar a tus prójimos. Este es el ejemplo del joven rico. Ya hice todo, Señor, ya cumplí como judío, ya ofrecí sacrificio, ya hice esto, hice lo otro según la ley de los judíos, de nosotros los hebreos. ¿Qué me falta? Hacer esto y esto. No, pues no lo voy a hacer porque no me conviene conforme a la ley. No lo hace así. Vamos a Mateo 22, versículo 37 para confirmar esto. La palabra del Señor Jesús dice, Jesús les dijo, como decía ahorita su hermano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen toda la ley, de estos dos mandamientos, toda la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué entendemos por amar a Dios sobre todas las cosas? La Biblia nos dice, las Escrituras nos dicen que en su Escritura, que es amar a Dios, servirle sobre todo, ponerlo en prioridad, siempre y cuando, digámoslo así, en términos de ahora nosotros, no vaya en contra, digamos, de nuestra vida. ¿Y a qué voy con esto? Lo voy a poner un ejemplo. No sé, y lo he dicho creo que 2 veces aquí. No sé si hace un par de años ustedes se dieron cuenta que hubo un problema en Chihuahua con un grupo religioso que la hija estaba muriendo. Y el gobierno tuvo que intervenir, oye, se está muriendo tu hija, tenemos que atenderla. Ah, no, nosotros por ser esta religión no podemos porque Dios nos pide que la tengamos así. ¿Dónde dice la Biblia que si unos familiares tenemos que amar más a Dios y dejar que se muera? Es parte de la conciencia. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Pues sí, tu religión, pero primero es el fundamento de la vida. O sea, aquí la Biblia no nos dice, lo voy a decir, la Biblia no dice que no debemos sangre.
La Biblia no dice que abandonemos a nuestros prójimos. Amar a tu prójimo. Si tu prójimo está enfermo, si mi hijo está enfermo, si mi amigo está enfermo, dice ahí, amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienes que hacer? Ayudarlo, cuidarlo. Ahí está el ejemplo del buen samaritano. Entonces, ¿a dónde vamos? A la escritura ahí, donde tenemos que hacer las cosas. Ya dijimos amar a Dios, amar al prójimo, y dentro de esto también, dentro de los grandes mandamientos, hay otro que conocemos como la gran comisión. Ahí mismo en Mateo 28, 19, 20. Dice, dice, por tanto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad nos da en la tierra, pero en el cielo y en la tierra, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos otro mandamiento, tenemos la gran comisión, y cómo debe ser el bautizar a alguien también, dentro de la gran comisión. Y ahí decimos también, es que la Biblia se escribió y se escribe diciendo estas palabras que decimos al momento de que alguien debe de ser bautizado. Debe ser un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo hacemos. ¿Y qué vamos a hacer? Esta gran comisión de estos mandamientos, ir y hacer discípulos. ¿Cómo? No dice la Escritura cómo. Ahí es donde volvemos a decir ahorita, las cuestiones doctrinales y no doctrinales de la iglesia. ¿Cómo voy a evangelizar yo? Platicando, entregando un folleto, redes sociales, a lo mejor poniendo una lona, regalando Biblias, seminarios. Hay una forma, dice, no dice cómo. Si la Biblia dijera ir a ser discípulos caminando por toda la tierra, ahí tendríamos que hacerlo así o no. Sí, porque es un mandamiento que dice, háganlo caminando. Ahora, señor, ya está el burro, ya tenemos carro y para ir, y luego para irme a otro continente, adelante caminando. Nos dice la Mesía hacerlo, no dice cómo. Ahí es donde entramos en estas situaciones. Entonces, amamos a Dios, amamos al prójimo y tenemos la gran comisión. Y hermanos, no sé los comentarios aquí, ¿no? Bien. ¿Por qué? Decíamos, ¿por qué estudiar la Biblia? Y en base a esto, ¿por qué debemos de estudiar la Biblia? ¿Qué pasa cuando dejamos de hacer algo, hermanos? Que ya sabemos que lo hacemos, porque lo que nos hacemos de toda la vida somos nosotros. Se nos olvida. Hermano, ¿se le ha olvidado alguna vez o se le olvidó alguna vez cómo tiene que arreglar un carro? Pues usted ya sabía cómo lo arreglaba. A mí a veces me olvida cómo conecto algún aparato, porque yo lo conectaba antes, y ahí tengo que estar viendo, ¿verdad? Me pasó hace poco, que le quise comprar un aparatito a mis abuelos, para que no lo tengan con el abanico, y por no leer instrucciones y por no ver cómo está conectado, porque según yo sabía cómo, pedí una pieza que no era. Ya otra vez, cartel y Biblia. Entonces, ¿por qué estudiar la Biblia? Primeramente porque es la palabra de Dios, antes que nada. ¿Por qué la palabra de Dios? Se ha escrito para eso. Porque debemos de conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? No en persona ahorita, no se aparece, no baja, no nos habla por sueños, nos habla por las escrituras. Dice también aquí para nuestro propio beneficio. ¿Por qué vamos a decir que es para nuestro propio beneficio estudiar la Biblia? Aquí nos va a hacer una pregunta. Para aquellos que nunca habían leído la Biblia, ¿qué pensaban de la Biblia antes de leerla? ¿Alguien me puede decir? Y después de leer la Biblia, ¿qué beneficio encontraron en la Biblia? Y alguien me quiere decir, no, ahí encontramos en cada uno de ustedes. ¿Por qué hablo del beneficio? ¿Qué encontramos de beneficio en la Biblia? Alguien va a decir a lo mejor, pues es que nada más son puras historias, es la historia del pueblo de los judíos, habla de Jesús, tenemos la historia de Jonás, de David que besó un gigante, no sabemos si era gigante, vamos a veces decir la gente. O ahí dice que a lo mejor hay que bautizar, pero ¿cómo bautizar? Bueno, entonces, ¿por qué nuestro propio beneficio? Primeramente, según Juan 20:30, dice, porque es para nuestra salvación. Y Romanos 1:16, vamos a leer Romanos 1:16. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Dice aquí Pablo, yo conocí las escrituras, en resumen, yo conocí las escrituras, yo estuve a punto, digamos, de ser el principal de los judíos, pero ahora no me arrepiento del evangelio. ¿Qué evangelio? El de Señor Jesucristo. Porque él reconoce que dice poder de Dios para salvación a toda aquel. Pablo mismo vivió, digamos, en carne propia, como se dice, en primera persona, en vivo, como quieran decirlo, esto del propio beneficio. Pablo antes antes de conocer el Evangelio, tenía una idea de la iglesia, de los cristianos. ¿Qué idea tenía? Una idea equivocada. ¿Qué idea, hermanos? ¿Qué pensaban los primeros cristianos, Pablo? Contra la ley, que eran un estorbo, que eran, digamos, blasfemos, enemigos del Señor, de Dios. Todo eso pensaba Pablo. Y lo reconoce más adelante. Yo los arrastraba, yo los entregaba, yo firmaba las cartas, yo iba a esto. Eso es lo que les preguntaba ahorita. ¿Qué pensamos antes de conocer la iglesia? Las escrituras. Y después dice Pablo, en persona conocí al Señor, me pasó lo que me pasó en ese camino. Dice, y ahora reconozco que es el poder de Dios, que es la salvación, que yo tengo esa salvación. Entonces, su visión acerca de la iglesia cambió. Claro que al principio le va a pasar como a muchos de los que se han bautizado. ¿Qué pasó con Pablo? No le creían a Pablo que era convertido. No le creían a Pablo que eran cristianos. Ni los judíos ni los cristianos lo querían ya porque no le creían al principio. Tenían miedo de que a lo mejor nada más dice que se hizo cristiano para volvernos a agarrar y no. Y ya después les comprobó. Y esto le puede pasar a aquellos que conocieron la iglesia, tenían una idea, cambian la idea acerca de la iglesia y a lo mejor la misma gente, la misma iglesia, porque los estudiantes, la misma familia, no les cree, pero reconocemos el cambio del poder del evangelio. Entonces es por eso aquí que sirve para salvación, ahí lo dice, al judío y al griego. Que el judío se refiere al pueblo de Dios y al griego con los gentiles, aquellos que no eran. ¿Qué nos va a servir esto? Va a ser la palabra de Dios un éxito, digamos, a nuestra vida. No quiere decir que vamos a ser exitosos, que no vaya de forma material bien, pero sino espiritualmente va a ser un éxito. Y las cosas se van a ir añadiendo poco a poco, como dice la Escritura. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos al Antiguo Testamento. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En ese momento Josué nada más conocía lo que conocemos con el Pentateuco, o el libro de la ley, que fue escrito, dado por Dios a Moisés, que fue escrito, con el número de las tablas y todo lo que pasó. Pero aquí está, digamos, el primer libro, el primer mandato, la ley. ¿Y qué le dice a Josué? Todo lo que hagas según este libro, lo hagas correctamente, vas a prosperar tu camino, todo te saldrá bien, todo te va a ir guiando. Vamos a leer Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedoras ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El mandamiento que tenían los judíos es que aprendieran y leían la ley, no la escribían. No hay una certeza histórica de que todos escribieran o hicieran este trabajo de entender físicamente la ley. Sí había quienes leían la ley, sí tenían el libro de la ley, había grupos selectos que sabían leer y escribir, pero ¿qué es lo que hacían? Algo que se llama historia oral. Los padres le transmiten la tradición a los hijos y esto lo van haciendo. ¿Cuál es el riesgo a lo mejor con el paso del tiempo? Que se van distorsionando cosas. Pero la tenían también arraigado los judíos, que se acordaban toda la ley. Y tiene que ser así, y que tenemos que hacerlo de esta manera, y es hacerlo así. ¿Qué pasó después? Que se hicieron tan rectos en la forma de la ley,
que ya no se miraban más que hacer las cosas conforme a la ley y no le daban a Dios. Si la ley decía que tenía que estar a las 6 de la mañana en el templo a esa hora, ¿a qué? No sé, pero ahí tengo que estar a las 6 de la mañana. Que tengo que sacrificar una vez al año por el perdón de los pecados. ¿Por cuáles pecados? No sé, pero aquí está por una vez al año. Entonces ya lo hacían así los judíos, ya no lo hacían por amor a Dios. Ese fue el problema. Pero aquí nos dice que tenían que meditar en la ley, y lo dice, el que medite en la ley, que lo hace, le va a ir bien. Hay que hacerlo bien. Tenemos problemas con el enemigo, sí, tenemos problemas con la familia, sí. El pueblo tuvo problemas con otros pueblos, también los tuvo. Pero si vemos la historia de la iglesia, pero del pueblo, cuando se fiaban de Dios, cuando hacían las cosas bien con Dios, Dios los ayudaba. Hacían las cosas mal, Dios se apartaba de ellos, hasta que un momento dijo, hasta aquí ya no lo voy a ayudar, porque ustedes no entienden. Y eso está en las escrituras, por eso debemos entender. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí dice la roca, no lo leemos todo el tiempo, que es el que lleva por título los cimientos. Entonces dice, el hombre que hizo las cosas correctamente sobre la escritura, le fue bien. Aquí dice el Señor Jesús, con una roca, si no esta roca, pues en la iglesia es Cristo en sus tiempos, las cosas salieron bien. Pero el que le hizo sobre la arena, sabiendo que está mal, pues, es que la arena no hace las cosas bien. Vamos a ver eso. ¿Qué más nos va a enseñar aquí? Va a haber un punto, por decirlo así, de verdad y libertad. Dice la escritura, conoceréis la verdad, los hará libres. ¿Qué verdad? La verdad de conocer a Dios, conocer a Cristo, de seguir el plan de salvación. El libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, recordemos que dudaban, algunos estando ahí con él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vuelvo a preguntar, aquí en este punto, acá cada tiempo, vamos a ir juntando unas cosas, ¿qué pensaban antes de la iglesia? ¿Creían que la verdad ya estaba? ¿O les faltaba conocer la verdad? ¿Qué pensaba? Dice, no, con el Pablo. Pablo quería conocer la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué pasa cuando conoce a Jesús? Conoce la verdad. Dando esta palabra. Entonces, dice, vamos a conocer la verdad y vamos a ser libres. ¿Libres de qué? Recordemos que muchas cosas de estas tienen una idea más allá de lo terrenal. Libres del pecado, libres de la muerte espiritual, que nos dominamos con todo, el punto ahí que se debe trabajar también, libres de este mundo, hablando espiritualmente, no libres físicamente como creían los judíos. Sí, voy a seguir a Jesús y me va a salvar y los romanos no me van a hacer pleito. Y se van a decir, mi pueblo, vamos a ser el mejor pueblo de nosotros. No, estamos hablando de una cuestión espiritual, viendo más allá de lo material. ¿Qué más tenemos en cuanto al estudio de la Biblia? Encontramos una esperanza. ¿Esperanza en qué, hermanos? Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Ya habíamos leído que dice, porque las cosas que se escribieron antes cuando el Señor se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Esperanza en más allá, en esperanza en ver a Jesucristo, esperanza en estar con Dios, esperanza, como cantamos ese canto que dice esperanza en ver a los que ya no están, que sabemos que están en la iglesia. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué esperanza tenemos, o qué esperanza, o lo mismo, qué esperanza teníamos antes de conocer la iglesia, antes de conocer las escrituras? ¿Qué esperábamos de su vida a lo mejor? Teníamos alguna falsa esperanza. Yo me acuerdo mucho, nunca supe dónde quedó ese librito. En la secundaria nos encargaron de hacer un plan de vida.
teníamos que poner de que, pues yo a los 15 años salí de la secundaria, a los 18 esto, a los 20 esto. Entonces, creo que era de, no, pues a los 30 años ser presidente, tener un rango. ¿Qué esperanza teníamos para eso? Esperanza material. Mejor sí esperamos algo material, pero tiene que ir más allá de lo material espiritual, como dice ahí, en la paciencia, en algo que va bien. También nos ayuda las escrituras a tener sabiduría, a tener ese pensamiento. Vamos a leer 2 Timoteo 3:15. La parte final nada más dice que pueden hacer sabio para la salvación de la fe. La escritura te hace sabio. Ojo aquí, hermanos. No es que seamos sabios más que los demás, sino sabios en saber hacer las cosas correctamente. No sé si ustedes, hermanos, digamos que íbamos algo, a ver, estamos 197. Si han visto, por ejemplo, esas imágenes donde dice, te sientes mal, lee este texto. Te sientes afligido, lee este texto. Estás gozoso, este texto. Entonces, nos ayuda a ser sabios, a tomar decisiones, a pensar en las cosas. El Salmo 119, vamos, hermanos. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos hace entender lo que debemos decir y lo que no debemos hacer. Ya sé lo que tengo que hacer, lo hago bien. Ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago bien, es pecado. No estoy sabio porque ya sé. Aquellos que escuchan la radio, cuando ponen el de la hora del ángel, ¿sí lo han escuchado, hermanos? Que ponen a las 12 del día, a las 10 de la tarde, que dice el texto, bueno, que dice más bien la frase, errar es humano, perdonar es divino. No tiene nada que ver con esto. Pero la idea que la Juana dice, pues equivócate, no pasa nada, tú sigues haciendo las cosas, ¿a cómo te va a perdonar? No, como dice aquí, debemos de ser sabios para no cometer esas cosas. O sea, debemos entender la escritura. ¿Qué nos dice la escritura de la doctrina? ¿Qué nos dice la escritura de mi vida? ¿Qué nos dice la escritura de mi familia, del prójimo, del matrimonio? Vamos a las escrituras y seamos sabios. No se trata de que, pues ya me equivoqué, perdónenme, porque todos somos humanos, nos equivocamos. No se trata de eso. Es una mala idea que después la gente va teniendo, que si no lee las escrituras, porque dice que escuchó eso, con una frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. La gente dice que dice Dios así, ¿dónde dice eso? El que madruga Dios le ayuda. O sea, son cosas que la gente dice sin conocer la Biblia o que alguien lo dijo espiritualmente y nos vamos quedando con esa idea. Tenemos que volver a la Biblia a estudiar para ver si es cierto eso. ¿Quién se levantó temprano y le ha ido bien? ¿Quién se dio temprano y le ha ido mal? Es que me levanté a las 7 de la mañana y fíjate que se me fue la llanta. Es que me levanté temprano y Dios no me ayudó. No, dice eso la escritura. Y eso es verdad, hermanos. Hay gente que se queja de esa manera porque nomás que me levante. Y hemos tocado ese tema en cuanto a cómo nos ayuda Dios. La dirección también, ahí mismo en el Salmo 119, 105, nos habla de que estudiamos la Biblia relacionado con esto en cuanto a la dirección de nuestra vida, las cosas que debemos hacer. Dice, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la dirección que debo tener. ¿Cuál es la lámpara aquí? En mis pies, tu palabra. La lumbrera al camino que lleva nuestra vida. Si yo me baso en las escrituras, siguiendo mi vida, mi camino, me va a ayudar a iluminar. Hemos hablado del camino estrecho, el camino angosto, el camino recto, de no desviarnos, no deslizarnos. Todo esto va relacionado a estudiar la Biblia para llegar haciendo bien las cosas. Y el último punto que vamos a terminar hoy, por el tiempo, lo vamos a dar aquí, nos quedamos el día de hoy, de poco fecha. Puede ser martida en qué fecha me quedé. Para no pecar, ahí mismo, en el mismo Salmo, en el versículo 11, en el Salmo 11, perdón, 119, 11, dice al final, para no pecar contra ti. ¿Contra quién? Contra Dios. Para no pecar, y pongámoslo así, para no pecar contra la iglesia, para no pecar contra mi prójimo,
contra mi familia, contra mí mismo, contra Dios, contra nada. Debemos de estudiar la escritura, las palabras. Si en el mundo se nos exige que estudiemos, que nos preparemos día con día lo que hacemos, ¿por qué no hemos de hacerlo así? Porque en el mundo de sí tengo que estudiar, porque tengo, como decía el hermano Daniel, porque tengo que aprenderme cómo se conectan todos los motores, porque tengo que aprenderme cómo se hacen esas pastillas. Pero en la iglesia no quiero estudiar nada porque no me interesa, porque según yo ya sé todo, y resulta que cuando queremos aplicar algo en nuestra vida con la Biblia, pues salimos contraproducentes. Debemos estudiar la Biblia. Entonces, hermanos, aquí nos quedamos este punto. La siguiente semana, si nos permite, terminamos el punto de por qué estudiar la Biblia, y después nos pasamos dentro de, bueno, también falta el estudio. ¿Qué podemos obtener acerca del estudio? Un estudio provechoso según Mateo 13, 10, 23, lo vamos viendo, y el propósito resumido del estudiar la Biblia. Y hermanos, les agradezco su atención. Si Dios permite, seguimos estudiando esto. Créanme que ahora que en esta semana que estaba checando esto, y al momento que quería imprimir, o que estaba imprimiendo esto, empecé a decir, si le agrego más cosas, y me regresaron la semana pasada y lo empecé a modificar. Y ya, y esto lo voy a poner aquí mejor, y estar aquí, y me brinqué unos puntos. Esto me está ayudando con ustedes también, estudiando la Biblia, escudriñando, a ajustar todo esto. Espero que la semana que ya vaya con estos temas, no me regrese y le empiece a borrar y poner. Porque, bueno, eso me pasa a mí también cuando me piden hacer un artículo o algo, empiezo a escribir, y luego me acuerdo, me regreso para acá. Como ahorita que me acordé que no dijimos lo de los macabeos, empiezo a regresar, y que aquí, que allá. Entonces, ya después ya no sé, a veces me revuelvo porque borré, quité donde lo leí, pero Dios nos da y anda con esto. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a lugar para el canto de invitación, y después continuamos con las noticias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Número 96, ven a Cristo. Número 96. Vamos a cantarlo. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y recibe ahora el perdón obtendrás. Que indica tu confianza en su muerte por ti. El gozo alcanza quien lo hiciere así. Ven a Cristo con fe viva, piensa mucho en su amor. No dudes, reciba al más vil pecador. Él anhela recibirte y hacerte merced. Las puertas abrirte al eterno placer. Bueno, tú vas a sudar los manos. Mi hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Recordarles los horarios de reunión. El miércoles a las 5 de la tarde, domingo 10 de la mañana, 5 de la tarde, son sus horarios de reunión. Y no tengo noticias o comentarios, hermanos, aparte de las que se mencionó en la mañana. Tengo. ¿No? Entonces, nada más orar por Omar López. Estoy orando por Omar, por la familia de su hermano Jesús, su hermana Clara también, por Quique Rocha, por hermana Miriam, por hermana Florinda, por Elsa Rocha, por Arcelio Monsiváis, Digma Salazar también, por la hermana Roberto Maldonado, que la vamos a apoderar. También Daniel Morales me avisó que quiere hacer oraciones por su mamá y por su tía. De hecho, me dijo que tuve que ir me avisó ayer que tuvo que ir allá al cambio para ver a su mamá y a su tía.
Bien. Y cuando cumpleaños, el día 22, Joel, y el día 23, Pepe. Pepe, felicidades. ¿Algo más, hermanos, que mencionar? Nos dieron aquí Marisol y Daniel. Bendiga. Queríamos estar a su hermana Lidia, que regreso también, le bendiga, hermana. Abraham, esposa Cindy, bendiga, Abraham. Luis Ángel, su novia, ¿qué más? Antes. Daniel también, bienvenido el día. Bien, hermanos, si no hay más, nos pedimos por la oración. Que Dios les bendiga, gracias por su persistencia. Y si Dios permite, nos vemos el no sé si ya bien puso la medida de la despensa, aunque se va a quedar para otro mes puso la despensa. Ya se entregó la mes pasado, hermanos, también. Gracias por su apoyo. Ya se hizo la entrega también de la despensa. Igual, si saben de alguien que necesita la despensa, háganos saber, porque a veces se nos va retrasando. Y en este caso, por ejemplo, los hermanos que llegan, les pedimos que hasta el último mes nos trajeran lo que les correspondía para que no se echa a perder. Es una combinación, por ejemplo, ahorita el huevo o la leche o algún producto que sabemos que a lo mejor se puede echar a perder por las temperaturas y por el tiempo, traigámoslo hasta el último, o pregunten si ya se va a entregar la despensa para poderlo traer, para evitar algún traído que se echa a perder o que algo pase. Entonces, así lo manejamos entonces. Bien, entonces, sí, habíamos quedado que este domingo podemos acordar que iba a hacer un compromiso de trabajo, y el próximo domingo si hablo con los adolescentes, vamos a hablar con los adolescentes. Hay unos planes, unas actividades que queremos hacer con ellos. Ya tenemos un buen número de adolescentes, un buen grupo ahora de jóvenes bautizados, entonces queremos retomar algunas actividades. Entonces, pues orar primero a Dios que se pueda acceder a eso. Y el próximo domingo, hermanos, para que nos dejen un ratito a sus jóvenes adolescentes, aquí unos 10-15 minutos nada más. No nos vamos a regañar, no crean, es plan de reactivación aquí con los jóvenes. Consideramos que hemos ido a algunas reuniones, vienen algunas reuniones en camino también por estas fechas, y queremos que también los jóvenes se involucren más, los adolescentes, para lo mismo que estamos haciendo ahorita, conociendo la escritura, se acerquen y que tengan un buen desarrollo en su juventud en base a las escrituras. Y gracias también por el conmigo el próximo domingo también, ¿cierto? El próximo domingo, el primer domingo en la tarde. Mi hermana me decía, ¿se canceló la reunión de hogar, verdad, hermana? No, puede afectar a lo que la fecha, pero ahorita por el momento. Pues lo que ustedes decían, hermanos, sabemos la situación que tienen ahorita con Omar, la decisión que ustedes tengan se respeta. Entonces, y lo estamos pendientes mañana, nos realmente los bajos. ok. Pues por el momento queda pendiente la reunión de hogar que hace el próximo sábado. Tenemos la situación de sus hermanos, hay que orar por ellos, y ya somos entre nos comenzamos, hermanos. Vamos a estar con ustedes. Muy bien. Vamos a orar así como estamos, hermanos, pedimos que Dios les bendiga. Gracias a los que están viendo por Facebook. Nos vemos en las próximas reuniones. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, damos gracias esta tarde por la bendición de la vida y la salud, por la reunión de esta tarde, esta mañana también que nos ha permitido estar aquí reunidos. Te pedimos que bendiga este grupo de hermanos aquí presente, que bendiga a los que nos visitan, nos acompañan también, que lo que se ha enseñado esta mañana, esta tarde, sea de aprendizaje, enseñanza, entendimiento para todos nosotros, Padre. Te espero también en este lugar, que a nuestro destino, bendiga nuestros hogares, nuestros puestos de empleo, bendiga nuestra salud, nuestras familias también. En especial le pedimos por la salud de nuestros hermanos Rafael, los que nos piden, le pedimos por Omar López, que está en el hospital, que sea con él, que sea con sus papás, con su familia, en sus momentos difíciles, que usted les dé esa fortaleza, Padre. Pedimos que todo salga bien con Omar. También pedimos por Santiago Rocha, que está recuperándose de su operación, por Elsa Rocha, por Araceli y su familia, seguimos Ibáez. Le pedimos también por Manuel Salazar, por Daniel Morales, por su mamá y su tía, por la situación de salud que están viviendo también, Padre. Pedimos por nuestra hermana Berta, que va a operar, por la salud de nosotros, que nos cuide, nos bendiga, Padre, que no tengamos complicaciones de enfermedades. Gracias por lo que nos ha permitido. Bendiga a su semana, que su Espíritu sea con nosotros, Padre, y que podamos estar presentes en las próximas actividades.
Todos se lo pedimos, Padre, en nombre de su amado Cristo Jesús. Amén.